A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Distinguidos amigos y amigas, nuevamente estamos en este programa que hemos denominado la crisis económica en el Ecuador. Y hoy vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con las medidas que el gobierno ya ha tomado en las aduanas del país y las medidas que se piensa tomar con la aprobación de un proyecto de ley que le llaman de reactivación económica, que de reactivación no va a tener nada. Pero hay que tener presente que no hay ningún programa económico, que no hay plan económico por parte del gobierno del presidente Moreno. Lo que hay son una serie de medidas aisladas que no son compatibles entre ellas. Para desarrollar este tema sobre la recuperación económica, que dice que es el trasfondo de ese proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, permítame presentar a nuestro invitado de hoy, el economista Fernando Mosqueda, economista de un gran prestigio en Quito, académico, investigador. Trabajó hace muchos años atrás en la Superintendencia de Bancos del Ecuador, es asesor y consultor en general de los empresarios privados X, Y, Z, y fundamentalmente es un investigador serio, equilibrado, objetivo y académico. De tal manera que, Fernando, gracias por estar aquí con nosotros. El presidente ha presentado ese proyecto de ley que se comienza a discutir en la Asamblea Nacional. Yo veo que hay como 3 o 4 áreas grandes en ese proyecto de ley. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con impuestos. Impuestos a las personas naturales, impuestos a las empresas, el tema de devolución de impuestos del IVA, el tema del impuesto a la divisa de devolución, el impuesto mínimo a la renta, etc. Un segundo área tiene que ver con el sistema monetario, el sistema nacional de pagos, en la que yo veo peligros enormes, muy grave lo que dice ese texto. El tercero tiene que ver con la Oficina de Información Crediticia, tiene que ver con algunos otros temas. Entonces yo diría, comencemos, Fernando, por el sistema monetario. ¿Qué puntos ahí es lo que a uno le preocuparían? Sobre dinero electrónico, el impuesto que establecerían si es que tú o yo nos atrevemos a ir a un banco o a una cooperativa de crédito o a una mutualista a sacar más de $4,000 al mes, violando de esa forma la libertad y el derecho que tenemos de ¿qué? De tener el dinero en efectivo y de transar el dinero en efectivo, si ese es nuestro derecho y esa es nuestra libertad. Y hay otros casos más que tienen que ver con el sistema de pago y el sistema monetario. ¿Qué gravedad o qué peligros tú le ves para el sistema monetario en esta parte, Fernando, por favor? Gracias, César. Un saludo a los televidentes de este importante canal. El tema que vamos a tratar es de mucha relevancia para la estabilidad económica del país. Lo que me preocupa, César, es que el señor presidente de la República ha llamado a muchos actores de los gremios, de los empresarios, de los sectores sociales para dialogar. Y está sucediendo exactamente lo que en el anterior gobierno pasó. Se llamaba a las comisiones del Congreso, se recibía a muchos gremios, salían muy contentos de las reuniones y luego se establecía un solo
proyecto que ya venía cocinado en otra parte. Eso hace que la gente se desencante y el capital político del presidente puede verse mermado. En concreto, sobre tu consulta, el dinero electrónico, según consta en el artículo 101 del Código Orgánico Monetario y Financiero, en las atribuciones de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, artículo 14, y en más de 18 disposiciones dentro del Código, necesariamente tiene que ser eliminado para que el sistema financiero privado pueda determinar un medio de pago, pero que no es lo mismo a dinero. Y debe haber el contravalor con el dinero físico en cada banco, en cada cuenta de una cooperativa o de una mutualista. O sea, que si es que alguien emite dinero electrónico por $100, un banco, una cooperativa, como tú dices, esos $100 tienen que haber sido entregados físicamente para emitir. Así o es. que le debiten de la libreta de ahorro o de la cuenta corriente. Correcto. Ese es el respaldo de 1 que tú te refieres. Y eso no está, pues, en el proyecto de ley. No está nada de eso. Así es, no está. ¿Qué es lo que se pensaba que debería estar en el proyecto? La creación de un monedero electrónico. Si tú tienes una cuenta corriente de ahorro en el banco, dice, cárgueme a mi monedero electrónico tanto de mi cuenta hasta que se me termine como una tarjeta de débito, y el momento que ya no tiene el respaldo físico, se concluye y tendrá que volver a recargar. Esa es la forma de dar una facilidad para que la gente deje de utilizar el dinero físico, pero con el suficiente respaldo que se quede guardado en el banco mutualista o cooperativa Fernando, privada. si se aprobara tal como está ese proyecto de ley, ¿qué crees que pasaría con el sistema monetario? Hay un enorme peligro para la dolarización. Ya. Aparte de que podría emitirse dinero sin el respaldo suficiente en la banca pública, y por lo tanto pagar a empleados, pagar a policías, pagar a militares, pagar a enfermeras, médicos, pero también pagar a proveedores sin el respaldo en el Banco Central, podría verse en serio peligro la dolarización. Pero lo más grave, César, es el asunto del supuesto impuesto que se podría cobrar al retiro de más de $4,000 al mes. Que sería entre medio al 2% sobre el retiro, mínimo de 4,000 en adelante ya pagaría este impuesto. Es que posiblemente las personas que enviaron este proyecto se han olvidado muy rápidamente lo que pasó en 1998, cuando el expresidente Maguad eliminó el impuesto a la renta y sustituyó con 1% a la circulación de capital. La gente sacó el efectivo de la banca y nos llevó a la crisis de 1998. Tal vez con cierta diferencia, pero estaría en grave peligro. O sea, cuando estabilidad monetaria. Se estableció en la época que tú mencionas ese impuesto del 1% a las transacciones financieras, hubo una desbancarización. La gente comenzó a utilizar mucho más efectivo que hacerlo girando cheques debido al impuesto. Ahora lo que pasaría es que si lo obligan a la gente, a las empresas, a pagar y a cobrar en dinero electrónico, la gente lo que va a hacer es también a decir, muy bien, ahora no voy a hacer ningún otro medio de pago y voy a comenzar a pagar y a comprar en efectivo. Ese efecto, ¿crees tú que se puede dar si es que aprueban tal como está ese proyecto de ley? Hay que evitar justamente la especulación, porque hay expectativas económicas. La gente dice, voy a evitar el impuesto, y por lo tanto el colchón bank, se va a guardar engrosar en casa, o las cajas fuertes se van a engrosar, dejándole sin el capital y la liquidez a la economía. Por lo tanto, si se quería dotar de mayor liquidez, han pasado 10 años del anterior gobierno en donde debió orientarse la economía a la agroexportación, a la producción para venta en el exterior y dotar de liquidez a la economía. El argumento es que no se pueden hacer ciertas cosas porque son en el mediano y largo plazo, pero el asunto es que el remedio puede ser peor que la enfermedad y podríamos entrar en un problema que todos sabemos cómo comienza, pero no sabemos cómo podría terminar. Ahora, Fernando, fíjese,
El origen de todo esto parece ser que es de que altos funcionarios de este gobierno, que son del gobierno de Correa más que realmente el gobierno actual, dicen que en el colchón, en nuestros bolsillos, existen, según una estimación que hace el Banco Central del Ecuador, hay como 14.000 millones de dólares en nuestros bolsillos, en el colchón, en el cajero de seguridad del banco, o sencillamente en nuestra casa, sea lo que sea. Y dicen, bueno, esto es demasiado dinero. ¿Por qué razón la gente en general ha querido tener un poco más dinero en efectivo y que se trance más efectivo? Yo lo que veo es dos factores. El primero, que es cultura financiera. Y segundo, desconfianza. Que no obstante que existe un nuevo presidente, un nuevo gobierno, no hay confianza en el frente económico de este gobierno. Entonces la gente por desconfianza dice, bueno, pues voy a operar con más efectivo del que es necesario. ¿Cómo le ves tú eso? Mira, cuando en una economía se utilizarían dos tipos de moneda con la misma equivalencia, un dólar digital y un dólar físico, la moneda mala va sacando a la moneda buena y por lo tanto podría darse el hecho de que un empresario, alguien que le quiera pagar, le pueda decir, perfecto, le recibo, pero a tanto de cotización, a 97 centavos, a 96 centavos por cada dólar. Eso sería grave. Y por lo tanto se podría esta moneda digital devaluar en relación al dinero físico. Además, la gente sabe que las expectativas, si no hay un equipo económico creíble y lastimosamente continúan las acciones simplemente de elevar los términos de deuda, de incrementar los impuestos y encarecer y bajar la competitividad de las empresas, la gente no tiene confianza. ¿Qué es lo que pasa con la parte tributaria de este proyecto? Las empresas van a ser menos competitivas porque sus costos van a subir, porque se incrementa el impuesto a la renta. Por eso van a tener que encarecer sus productos que terminará pagando el consumidor y por lo tanto venderán menos. Al vender menos, van a pagar menos impuestos. Y por el otro lado, por el lado de la demanda, el consumidor que puede comprar cierto nivel de consumo también va a ser muy golpeado por el incremento del impuesto a la renta. Y al bajar la demanda, el asunto se complica porque va a comprar menos y por lo tanto las empresas al vender menos y tributar menos, el déficit fiscal se agranda, pero especialmente no se va a conseguir lo que pretende este proyecto, aumentar el empleo en 250,000 plazas. Es todo lo contrario. Señor Presidente de la República, para reactivar la economía cuando hay crisis, hay que bajar impuestos. Y te voy a demostrar, César. Cuando luego de que se terminó el año después del terremoto de Manabí y se eliminaron las salvaguardas, se bajó el IVA, la gente comenzó a consumir mucho más. Por lo tanto, para poder recaudar más, hay que bajar impuestos a las empresas que sean más competitivas y por lo tanto el círculo virtuoso comienza, porque lo que se pretende con este proyecto es un círculo vicioso que lo que nos va a hacer lo que ya pasa desde hace 3 años, que el índice general de precios, este momento tenemos una inflación negativa, los precios han bajado y por lo tanto eso es un problema tan grave como el problema inflacionario. Ahora, fíjate, Fernando, tú has tocado el tema de tributación, pero también en estos días ha habido el anuncio del gobierno de que habrá un aumento de los impuestos arancelarios a los niveles techos que permite la Organización Mundial de Comercio, a 375 ítems arancelarios. Pero aparte de eso, estaban creando desde hoy lunes, ¿no?, una tasa. Y dicen que esa tasa es para luchar contra el contrabando. Entonces uno dice, hasta donde uno entiende académicamente, la tasa es por el pago a un servicio. No puede ser que se nos diga, oye, el servicio que les doy es para luchar contra el contrabando. Entonces yo los voy a proteger por eso, porque eso es más o menos decir, oye, voy a cobrar una tasa por darte seguridad. No tiene sentido. Y además la tasa se crea por ley.
Si lo hacen en vigencia esa tasa, sencillamente los empresarios privados dirán, esto es ilegal. Primero porque no es tasa. Han confundido el concepto de tasa. Y este es realmente un impuesto. Ahora, ¿por qué lo hacen así? Con toda seguridad, se aumentan más los impuestos arancelarios, violan todas las reglas de OMC y estaríamos como en el gobierno anterior, en que la comunidad nos dirá, oiga mi amigo, han violado los estatutos y los principios de la OMC, así que a bajar los impuestos. Entonces, se han creado o están creando este mecanismo, ¿verdad? Y los empresarios mañana tendrán que decir, vamos, ya no solamente para cubrirnos y hacer una acción de protección, sino que vamos a argumentar que es ilegal porque las tasas solamente se crean por ley. Sobre este segundo tipo de cosas, ¿cómo le ves y cómo ve la academia todo este tipo de cosas? Porque esto no es un asunto tuyo, mío solamente, sino los académicos que no están en ningún partido político, pero que son serios, tanto en Quito, Guayaquil, Cuenca, etcétera, hacen análisis económico estricto, serio, objetivo. Tú que estás en la academia, ¿qué piensa la academia? Que los objetivos del proyecto de ley van en sentido contrario a los objetivos que se pretende obtener. Porque si es que nosotros estamos tomando medidas de política de comercio exterior, que tienen un gran origen fiscal porque no lo pueden tomar desde el punto de vista monetario porque no tenemos moneda nacional y devaluar la moneda para poder tener los beneficios de una devaluación, en ese sentido lo que van a hacer es encarecer, y al encarecer la producción o los bienes que han sido importados, el consumidor interno va a comprar menos, no va a tener el suficiente dinero para comprar. Por lo tanto, el círculo vicioso del desempleo, del incremento del déficit fiscal va a aumentar y por lo tanto la situación social y política en el país se puede agravar. Si es que un profesor tuviera que calificar lo que ha hecho el presidente Lenín Moreno hasta aquí, en el punto político le pondría un 9 sobre 10, porque faltan algunas cosas, tema seguridad social, la deuda del Estado al seguro social y muchas otras preguntas que debieron hacerse, pero en el tema económico perderían el año, César, no pasarían de 3 o 4 sobre 10, por lo tanto el presidente debe renovar su grupo de asesores económicos. Ellos tienen un solo discurso que es más impuestos, más deuda y más gasto corriente. Mira que en el presupuesto del próximo año, del 2018, que viene aparejado este proyecto de ley, si bien de los casi 37 mil millones de dólares, baja a cerca de 35 mil millones, 2 mil menos, pero tú ves el gasto corriente, ha subido en 2 mil millones, especialmente en bienes y servicios del sector público. Por lo tanto, no hay austeridad, se sigue malgastando el dinero y por lo tanto se cree que las personas que hacemos análisis económico no tenemos la información para indicar que estamos en total desacuerdo de un proyecto que debería inmediatamente ser retirado por parte de la Presidencia de la República para presentar algo que vaya en dirección de reactivar la economía y no hacerle menos competitiva y complicar los problemas políticos y económicos que tiene el Ecuador. Ahora, la intención del gobierno de crear un impuesto del medio a 2% que mencioné anteriormente sobre los retiros que los ciudadanos podemos hacer de los bancos, las cooperativas, etcétera, ¿verdad? Si se pasa de $4,000 mensuales, ¿qué te parece? ¿Te parece algo de sentido común, no? Ahora, también el proyecto de ley dice de que la Junta hará un programa de crecimiento de esos medios de pago, ¿verdad? Que están en nuestros bolsillos, de X cantidad. Y si es que se pasa de esas metas, significa que a los bancos se les evitará de la liquidez externa que tienen afuera, porque eso no van a salir, según ese proyecto de ley, de la Reserva Internacional, ¿verdad? Entonces, esta disposición, ¿qué te parece? ¿Qué sentido tiene? Para mí no tiene sentido. Y es peligrosa, porque si ya se cometió el error de que el anterior gobierno recibió financiamiento de más de 5.800 millones de dólares del Banco Central y le pagó en papeles de la banca estatal que no tienen un valor
de transacción líquida en el mercado, ya hay un serio problema del soporte de los depósitos en la gente en el Banco Central. Y por lo tanto, si se haría como está en el proyecto de ley, se pondría en mucho mal predicamento la solvencia y liquidez del sistema bancario. Por lo tanto, yo creo que el señor presidente de la República está mal asesorado. No creo que es el planteamiento correcto. Y creo que estos temas deben ser tratados no solamente por los gremios, sino también por la academia, por la necesidad de que la gente sepa efectivamente los peligros que podrían prevenir con actitudes que no son acertadas en cuanto a política económica. Ahora, Fernando, esos son algunos de los problemas y otros que ya por el tiempo no nos permite seguir analizando. Pero yo digo, ¿qué se puede sugerir para eliminar toda esta serie de deficiencias que tiene el proyecto de ley, que si entra en vigencia tal como está, sea porque lo aprueban o sea porque entra por el Ministerio de la Ley, va a crear más problemas del que va a resolver, ¿verdad? Y va a debilitar a todo el sistema monetario. ¿Qué sugerir para que se eliminen por lo menos 2 o 3 sugerencias para poder decir, pongan esto legisladores en el proyecto para minimizar los daños o algo así? ¿Crees que se puede sugerir algo? Mira, lo que se debería hacer es que el señor presidente de la República... Perdón, te interrumpo. Lo ideal sería lo que tú dices, que coincide con los empresarios privados. Señor presidente, retire el proyecto porque los efectos serán negativos para la economía. Eso sería lo ideal. Pero si es que no se lo puede hacer, necesariamente debería hacer el presidente lo que acaba de suceder en Colombia. Sí. Poner al Estado y a los empresarios a discutir los intereses de la nación y cómo ser competitivos y cómo resolver, y los técnicos... Pero Fernando, ya se hizo esas reuniones. Pero ninguna de las cosas que se hablaron ahí están previstas en la ley, incluso cosas que ofreció el señor presidente de la República, como por ejemplo no cobrar el anticipo del impuesto a la renta a personas, empresas naturales o jurídicas que vendan menos de 300,000. Es decir, que no se ha hecho caso ni siquiera lo que el presidente ofreció. Entonces, realmente nos deja perplejos que el propio Ministerio de la Producción diga, caramba, yo no me enteré lo que está en el proyecto. Entonces, ¿quién hizo el proyecto y quién es el responsable de este mamotreto que ha sido presentado y que puede tener efectos catastróficos para la economía ecuatoriana? Eso significaría que de repente el señor presidente, que no está familiarizado con estos asuntos económicos, macroeconómicos, monetarios, etcétera, de repente este frente económico, que realmente no es de él, aunque lo haya nombrado, que es del gobierno anterior, del señor Correa, quise que lo debe estar engañando al presidente, pregunto yo. No solamente se ha visto aquí, se ha visto en otros asuntos, caso deuda o situación financiera del IES. Hemos visto cómo el señor presidente no está bien informado, inclusive sus autoridades del propio IES posiblemente tienen el mismo problema. Entonces debe estar pasando algo similar en el tema del frente económico. Una cosa es el discurso político y otra cosa es la realidad. Me pongo a pensar, simplemente a especular, que el grupo económico, el Frente Económico, envió así el proyecto para ver qué es lo que sale del Congreso, con el propósito de que ahí se dé una discusión importante y que también se desvirtúe y se desvíe la atención de los gravísimos problemas de corrupción del anterior gobierno. Todo nos puede pensar de que puede haber otro tipo de intención, pero yo creo que lo adecuado sería pedirle comedidamente al señor presidente de la República que asume el costo político, pero que reformule totalmente ese proyecto que va a traer consecuencias muy graves a la economía ecuatoriana. Ahora, asumiendo que no lo retire, por razones X o Z, Fernando, suponiendo, yo digo, bueno, habíamos estado sugiriendo de que en el proyecto de ley no está, de que si se emite $100 de dinero electrónico y se alimenta pues sencillamente al celular, tiene que haber el respaldo de 100, en la forma que tú decías. Primera cosa que no esté el proyecto y que debería ponerse. Segunda sugerencia que uno podría hacer es decir, póngase en el artículo, creo que es el artículo 101 que tú mencionabas ahí, hay en esa ley de régimen monetario y financiero un título o un artículo que dice prohibiciones.
y luego a continuación dice que prohíbes al Banco Central hacer esto. Yo digo, una sugerencia puede ser en que se ponga en forma exclusiva, explícita, prohíbese al Banco Central del Ecuador y a la banca pública que emita dinero electrónico. Y por lo tanto el dinero electrónico solamente será emitido por el sistema privado financiero. ¿Eso qué implica? Que el Banco Nacional de Fomento o el ex Banco de Fomento no puede hacer eso. Hoy Ban Ecuador. Exacto. El Banco del Pacífico, que es estatal, no puede hacer eso. ¿Para qué? Para evitar que el día de mañana, en esta crisis fiscal enorme que el gobierno tiene idea de dinero todos los días, ¿verdad? Y buscan dónde está la plata para pagar sueldos y salarios, se les ocurra pagar con dinero electrónico. Y eso implica, o sea, porque usan al Banco Central o usan a la banca, como el Banco del Pacífico o a otro banco, como el ex Banco de Fomento, para ese propósito. Y entonces vendrían las consecuencias que tú mencionabas. Esa sería una segunda sugerencia que uno dice, bueno, si no retira el proyecto, querido amigo, sencillamente comience a decirle a su gente en la asamblea que comience usted ¿a qué? A introducir cambios que no se lo propuso cuando usted firmó ese proyecto de decreto. O la tercera, elimine el impuesto que se está tratando de crear a los retiros, porque eso va a crear incertidumbre y va a crear un problema parecido al que tú decías del año 98, 99, etcétera. Eso es una tercera sugerencia. Y esto lo digo, Fernando, para que no vayan a pensar que uno se presenta, critica, así sea académico, y no dan soluciones, no dan sugerencias. Pues bien, hay que también meterse al campo de las sugerencias cuando lo ideal es que retire el proyecto, pero si eso no es posible, yo creo que hay que comenzar a sugerirle, vea, haga esto y otro para alejar todos estos peligros y evitar que usted incurra en errores cuando entre en vigencia un proyecto de ley que se está en discusión y que no es conveniente para el país ni para su economía y que no va a haber recuperación económica, ni este ni el próximo año, y tampoco se va a recuperar el nivel de empleo que tú decías. ¿Qué comentario último como académico puedes hacer? Yo creo, César, que ni siquiera los más radicales correístas del grupo de Alianza País que están en el Congreso, en las comisiones económicas, estarán muy gustosos de aprobar tal como está el proyecto de ley, porque eso tendrá una implicación política muy alta. Y por lo tanto, creo yo que gobernar es a veces rectificar. No crea que a veces la rectificadora tiene que funcionar, porque no conocemos todo, y como tú decías, posiblemente el señor presidente de la República algunos temas no está totalmente familiarizado, como el tema monetario, que se necesita una especialidad académica de política monetaria y cierto conocimiento también en el ámbito tributario. Si es que él confía en su equipo, tendrán que responderle, porque esto puede hacer un grave daño a la economía ecuatoriana. Ya, Fernando, muy amable, gracias. Estimados amigos y amigas, hemos visto que sencillamente ese proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea es altamente peligroso para la estabilidad monetaria. El presidente ha dicho que va a defender la dolarización, pero si se aprueba tal como está, no es que van a fortalecer el sistema monetario, van a debilitarlo. Y eso puede crear complicaciones enormes para el país. No hay que recordar, queridos amigos, lo que pasó en el 99. Y si se llegara a desdolarizar la economía por proyectos o leyes que entran en vigencia totalmente inconvenientes, el costo de salirse del sistema monetario de la dolarización será 10 veces peor que el año 99, amigos y amigas. Gracias por estar con nosotros y nos veremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica
que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.